Kelvin o los que estás trabajando en kilogramos fuerza. Ya le... Solamente es cambiar eso. Ajá, Después el procedimiento es exacto. ya. Ahora lo que les iba diciendo acá, cuando se trabaja, bueno, saben bien que nos dice la ley, la segunda ley de la termodinámica, que la variación de entropía va a ser menor o igual al calor sobre la temperatura, ¿no ve? Ahora, ¿cuándo vemos o cuándo sabemos que tenemos que ocupar el signo igual o el signo menor? ¿Menor que? O si lo leemos de esta manera, como está acá, dice calor sobre temperatura, el calor sobre la temperatura tiene que ser mayor o igual que la variación de entropía. ¿Qué nos dice? Si es que yo les digo el calor sobre la temperatura es mayor a la variación de entropía, ¿qué proceso les estoy diciendo? Emanuel, respondan chicos. Bueno, cuando nosotros ocupamos el signo mayor que, nosotros estamos hablando de un proceso irreversible, que significa que es un proceso real que podemos ver en cualquier industria. Pero si nosotros ocupamos el igual, habla de un proceso ideal. Incluso para hacer sus gráficas, ustedes tienen que saber cómo se grafica de manera real y de manera ideal. Saben que cuando se grafica de manera real, las líneas tienen que ser segmentadas. Y cuando es un proceso ideal, la línea tiene que ser recta. Así que ustedes cuando hagan sus diagramas tienen que demostrar de esa manera. Y especificar cuál es la ideal y cuál es la real, para que el ingeniero al momento de revisar les dé el chance de que les pueda corregir de una buena manera. Bueno, entonces ustedes tienen que saber bien ese concepto, cuándo ocupar el mayor que o el igual. Si ustedes no saben y ustedes, digamos, les dicen en el examen que es un proceso irreversible y ustedes le ponen igual, directamente su ejercicio está mal. Por más de que el procedimiento esté bien, su ejercicio estaría mal, simulando de otra manera. Bueno, una vez reemplazan todo en la fórmula de la variación de la entropía y esto sería el primer proceso. Luego, para el segundo proceso, nos dice que es un proceso adiabático reversible. Al decirnos que es un proceso adiabático reversible, nos dice que es un proceso isentrópico, ¿no? Pero en los gases no es de la misma manera. ¿Qué es lo que pasa? Tiene otra metodología de resolución. Ustedes cuando hagan gases y hagan sistema abierto, van a ver que es muy diferente la forma de resolución, incluso la forma de análisis. En los gases se tiene su propia fórmula donde se utiliza un valor de gamma. Ustedes gamma lo pueden encontrar de manera directa solamente por los datos que el ingeniero les vaya a dar. En este caso, si les da el CB, ustedes pueden llegar a calcular el CP. El CP es igual al CB más R. En este caso, el CB es 3 medio por R. Al reemplazarlo en la fórmula del CP, tranquilamente encuentran el CP y para encontrar gamma utilizan la fórmula y reemplazan los datos y ya tienen este valor. ¿Para qué utilizar el valor de gamma? Gamma es un valor que se utiliza en la fórmula. Sí o sí es el primer dato que ustedes tienen que encontrar. Si se dan cuenta, esta es la misma ley de Boyle, solamente que con respecto a gamma. Es la única variación que tiene a diferencia del isotérmico. Y luego despejan el valor que ustedes quieren encontrar y simplemente ya obtienen el resultado. Como ven, para este tipo de ejercicio de gases ustedes tienen que saber bien cuáles son las fórmulas que se tienen que ocupar. Por eso era que yo se los estaba haciendo el formulario.
pero todavía no lo terminé. Es mucho. Luego, para encontrar la temperatura final, esta es otra fórmula. Si nos vamos al formulario, vamos a ver que en el proceso adiabático, que está acá, existen estas tres fórmulas. Pero ustedes pueden calcular la temperatura con estas dos de acá. Una referente a la temperatura y la presión y otro referente a la temperatura y el volumen. ¿Cuál de las dos fórmulas sería necesario para ocupar para que ustedes encuentren el valor? Nosotros ocupamos, no me equivoco, el del volumen, esa vez. ¿O no? Ah, no, de la presión. Ocupamos el valor de la presión, pero también lo pueden calcular con el volumen. Solamente que si ustedes se equivocaron o pusieron mal un valor del volumen 2, pues directamente no les saldría el resultado exacto. Es por eso que es mejor trabajar con los datos reales que nos da el enunciado y no con los datos que hemos calculado. Por eso se trabajó con respecto a la presión. Bien, para encontrar el trabajo, también lo mismo, tenemos estas fórmulas de acá, que si bien se dan cuenta, tenemos dos fórmulas. Uno respecto solamente a la temperatura y otro respecto a la temperatura y presión. En el caso de nosotros hemos trabajado con el que tiene respecto a la presión. Como ven, tenemos todos los datos, tenemos R, tenemos la temperatura 1, tenemos gamma e incluso tenemos las dos presiones. Lo único complicado aquí son las fórmulas. Las fórmulas son muy amplias. Ahora no sé si el ingeniero les vaya a pedir que ustedes lo desglosen o no. Si les pide desglosar, tendrían que ver el ejercicio, bueno, todas las fotos que mandó Banzer y poder ver desde dónde empezó para que ustedes lleguen al mismo resultado. Yo en el formulario se los estoy poniendo directamente el resultado, pero no el desglose, porque es muy largo. Y bueno, una vez ustedes encuentran el trabajo, aquí en el calor absorbido sabemos que como es adiabático el calor va a ser 0, o pueden llegar a calcularlo mediante la variación de entropía, la variación de la energía interna con el trabajo. Pero aquí hay una incoherencia. Técnicamente no debería haber calor, pero con la primera ley de la termodinámica se puede calcular el calor. Sí. Así que esta parte de aquí es la única en la que hay dudas todavía. Podíamos haber ocupado esta fórmula de acá porque ya teníamos el trabajo, teníamos la energía interna y hubiésemos obtenido el calor. Pero bueno, aquí para la variación de la energía interna, les dije, ¿no? Esta fórmula abarca todos los tipos de procesos. ¿Sí? Ya. Bueno, esta fórmula aquí, la general, es la que abarca todos los tipos de procesos. El isotérmico, isobárico, politrópico y adiabático. Aquí había una pequeña observación por parte de uno de sus compañeros que el término correcto debería ser masa, para que el ingeniero no le ponga una observación solamente porque le pusieron N, ya que N nosotros lo hemos encontrado por medio de
¿Dónde está? Bueno, lo hemos encontrado por medio de esta fórmula de acá, la fórmula general de los gases. Ahora, ¿por qué se convierte en masa? Pasa de que nosotros estamos utilizando esta constante R, la cual esta constante está en relación a la masa. Como ven acá, la constante está en relación a la masa y no al mol. Por eso es que nos quedan unidades de masa. Y para que no se vea de esa manera tan incoherente cuando le pongan n, que en sí habla de unidades de mol, ustedes tranquilamente lo pueden transformar en masa para que no haya esa incoherencia y el ingeniero no les ponga mala nota por eso. Ya. Ahora, ¿para qué calcular masa? A ver, quiero que me digan cuál es la diferencia entre esto y esto. Ahorita se los voy a hacer. Ya. Esto es uno y esto va a ser otro. Ya, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Chicos. Ay, Dios. Bueno, uno es con dato, creo que específico, y el otro es... la cosa que uno es sobre kilogramos, kilocalorías sobre kilogramo, y el otro ya es kilocalorías, ¿no? Ahorita se me fue el nombrecito. Exacto. Uno es total y otro es específico. Cuando ustedes utilicen o pongan, mejor dicho, de esta manera, en mayúscula, significa que aquí estamos calculando la variación de la energía interna por la masa. Sería masa por la variación de la energía interna. Entonces sería energía interna 2 menos energía interna 1. A eso me está diciendo esa U mayúscula. Por eso era que yo les decía cuál es la diferencia entre estos dos. En cambio, la U minúscula, la variación de energía interna minúscula, nos dice que solamente es una variación de la energía interna 2 menos la energía interna 1. ¿Y cuáles son sus unidades de eso? Kilocaloría sobre kilogramo. Y en aquí me quedaría en unidades de kilocaloría. Porque al multiplicarlo por la masa se me elimina el kilogramo y tranquilamente tengo la variación de la energía interna en kilocalorías. Es por eso que se llega a calcular, en este caso de acá, la masa. Al multiplicarlo por el valor que tenemos nosotros respecto a la masa se simplifica y nos quedaría en unidades totales. Es por eso que en aquí ya está en mayúscula. Si ustedes le ponen mayúscula y hacen solamente esta relación, que es lo que generalmente hacíamos en la variación de entropía, su resultado está mal. Tienen que saber exactamente. Ahora, si en caso ustedes no tienen masa, solamente pueden calcular de esta manera, pero no le pongan mayúscula. Tienen que saber diferenciar en esos dos datos. Y en acá, como me dice que la variación
de entropía es igual, porque es un proceso reversible, es igual al calor sobre la temperatura. Si estamos trabajando en un proceso adiabático, el calor es cero. Por ende, me dice que la variación de entropía en este proceso va a ser igual a cero. Ahora aquí en el politrópico, que es lo que la mayoría no había visto antes. No sé si lo han visto en fisicoquímica. ¿Lo vieron? ¿No lo vieron? Chicos, Yo ya no me acuerdo. Hace harto que pasé eso y dejé la universidad y volví de nuevo. ya bueno, no hay problema. En el proceso politrópico, generalmente el valor de n el ingeniero siempre se los va a dar, pero el CB o el CP puede ser que no se los dé. Ahora, si en caso les da el CP y no les da el CB, ustedes tranquilamente despejan el CB de aquí, que sería el CP menos R. Pero tienen que tener cuidado con cuál tipo de R es lo que tienen que llegar a trabajar. Porque saben que hay dos, uno para eliminar las unidades de presión y otro para hacer datos totales. En este caso, generalmente esta R se ocupa para la variación de entropía o no más que todo para la variación de entropía, la verdad. Como en este caso de acá. La fórmula del proceso politrópico generalmente se trabajan con la N y la C, que son estos dos datos. Nosotros calculamos la C para poder calcular el calor específico, que al multiplicarlo por la masa se convierte en nuestro calor total. Por eso es que, como ven, aquí hay una variación de datos. Está acá, está en específico, y está acá, está en total. Como ven, las unidades quedan en total. Bueno, aquí es lo mismo. Este proceso politrópico nos dice que aquí en el formulario lo podemos ver. Ya, en el proceso politrópico nos dice que va a ser constante cuando la presión se multiplique por el volumen elevado a la n, o sea, por el valor correspondiente. ¿Van a ocupar espacio? Ah, ya. Y bueno, entonces la fórmula del ingeniero me la da de esta manera. Esto era lo que les decía, en un proceso politrópico, para que se mantenga constante, esto me dice que está en un estado constante, si hago una igualación, y yo de aquí tengo que despejar el volumen 2, porque me está pidiendo volumen. Yo ya tengo el volumen 1, tengo la presión 1, tengo la presión 2, son datos que me ha dado el enunciado, tranquilamente puedo resolver. Esto simplemente reemplazando todo, puedo obtener el valor del volumen. Si no me equivoco, el ingeniero se los dio así y nosotros lo llevamos así. Bueno, ahora para la temperatura. Como ven, no cambia mucho a como era con el adiabático, porque el adiabático, en vez de N, se ocupaba gamma. Y en aquí se ocupa N. Es la única variación que tienen entre esos dos valores. Solamente que gamma salió un valor pequeño y N es un valor de 1.3, que es el valor que nos dio al inicio. Ahora aquí utilizamos la fórmula general para calcular la masa. Ahora aquí lo vamos a poner directamente masa para que se elimine con el kilogramo de la constante R que tenemos.
Bien. Y así podemos obtener el valor de la masa. Es para que no se confundan y no le pongan n, porque los valores de las unidades de n es otro tipo de valor. Otra vez nos fijamos en las propiedades politrópicas, que es lo que tenemos como trabajo. Como ven, se dan cuenta que tenemos estos tres tipos de fórmula de trabajo. Ustedes tienen que ver cuál de esas tres pueden llegar a ocupar. Técnicamente, el resultado les debería dar igual, el mismo valor, así tal cual. ¿Lo han probado? Pero, como les digo, es decisión de ustedes. Ustedes tienen que decidir con cuál de las tres fórmulas que el ingeniero les dio tienen que llegar a trabajar. En este caso, nosotros trabajamos con respecto a la temperatura y la presión. La misma fórmula que ocupamos para el adiabático, pero si se dan cuenta, aquí está con respecto elevado a gamma menos 1 sobre gamma. Y está tal cual para el politrópico, solamente que en vez de elevado a gamma, aquí está elevado a n menos 1 sobre n. Es lo mismo. De esa manera obtienen el trabajo en unidades totales. Luego para el calor, nos dice que el calor en un sistema politrópico va a ser igual a C por la variación de las temperaturas. Simplemente reemplazo los datos que tengo, porque ya tengo todo. C ya hemos calculado. Y por cierto, C, el valor de C siempre va a ser un valor negativo. Siempre. Así que no se alarmen, no se asusten, porque ese valor siempre va a quedar así. Y luego, para encontrar la variación de la energía interna, tenemos la fórmula general, que es para todos los procesos. O también tenemos la fórmula de la primera ley de la termodinámica, con la cual ustedes se sientan más a gusto, pueden llegar a trabajar. Pero recuerden que como ya han sacado el trabajo y el calor por medio de los otros incisos, les sale más factible simplemente sacarlo por la primera ley de la termodinámica. Aquí está puesto de las dos maneras. Ustedes tienen que decidir con cuál de las dos pueden trabajar, ya sea esta o esta. No pongan las dos. Como ven, hay un pequeño cambio. Hay una pequeña diferencia de 3 unidades, pero el ingeniero no les va a decir mucho, porque es similar, es casi igual, solamente está por 3 unidades de diferencia. Ay, van a disculpar. Y para la variación de la entropía, igual vamos a necesitar C. Vamos a necesitar C para poder calcular esto. En aquí, como solamente nos pide una variación, tranquilamente podemos ocupar con esta fórmula. Ahora, si en caso me pide calcular o me pide graficar y ustedes solamente tengan esta fórmula de variación de entropía, ya saben que para poder graficar ustedes tienen que conocer el valor de la entropía inicial y el valor de la entropía final. ¿Cómo harían eso? Para eso está la fórmula del estado de referencia. Ustedes pueden hacer tranquilamente un estado de referencia y hacen el estado de referencia con el primer estado y el estado de referencia con el segundo estado. Así tal cual como hemos hecho con
¿Con cuál? A ver, ¿dónde está? Aquí está. Igual como hemos hecho en la anterior auxiliatura. Uy, este es otro. A ver, Auringa. Bueno, sigamos. Ahorita les voy a mostrar de qué estado de referencia estoy hablando. Cuando les muestre el siguiente ejercicio, que también es de gases, ahí van a ver por qué era el que les decía. Bueno, aquí solo nos pide una variación, así que tranquilamente podemos ocupar esta fórmula. Esta fórmula es una fórmula de gases para un proceso politrópico. Creo que de lo que tienen del ingeniero no hay esta fórmula, pero pueden hacerlo por medio de esta. Luego reemplazan todos los datos porque ya lo tienen, lo multiplican por la masa y nos quedaría en unidades totales. De esa manera es como se llega a realizar este tipo de ejercicio de tres procesos. Como ven, la mayoría de las fórmulas se parecen o son similares, solamente cambia su número de exponentes. En este caso, como el adiabático y el politrópico, que en vez de gamma es N, nada más. En el isobárico, mejor dicho, en el isobárico es similar, tiene casi las mismas fórmulas que el isotérmico. Así que ¿tienen dudas o consultas sobre este ejercicio? Para los que no vieron este tipo de ejercicio de gases, ¿tienen dudas, consultas? Chicos, ¿tienen consultas, dudas? ¿Me escuchan? Hola, chicos. Bueno, informarles que también voy a estar en la universidad tipo 4, no, ¿para qué? 5:30, digamos, porque no sé a qué hora vaya a salir de acá, pero 5:30. Desde ahí, todos los que están en esta auxiliatura particular desde cero, tranquilamente pueden venir, acercarse y preguntarme todas las dudas o si tienen algún, no sé, ejercicio que quieran resolver. También me dicen para que yo me haga tiempo y les pueda ayudar a despejar todas sus dudas, porque su auxiliatura de ustedes es un poco más cara que las otras normales. Aquí les estoy explicando más que todo todos los ejercicios de gases y también les iba a explicar un poco, o bueno, hacerles recuerdo de los ejercicios que hemos visto al inicio. Ya, voy a abrir el otro ejercicio. A ver. ¿Quién es? ¿Quién tiene su micrófono prendido? ¿Me escuchan? Chicos, no responden. Aquí estoy, aquí estoy. No, ya. No lean eso, por favor. Ya.
¿Será que lo puedan? A ver, no sé si me lo han enviado. Fórmula, sistema, segundo, sistema abierto. No me lo envió. A ver, voy a tratar de enviarme el otro ejercicio que se los pasé. ¿Quiénes van a poder ir en la tarde entonces? ¿Qué hay en la tarde de auxiliar? Eh, o sea, si tienen dudas, consultas y quieren que se las despeje, voy a estar en la universidad tipo 5:30 Uy, solamente para las personas que están en este grupo. le, Cualquier consulta, duda, le puedo seguir si escribiendo. no, me hablan por el... Claro, me puedes seguir escribiendo por el privado, así que ahí Gracias. sería otra manera. Les acabo de pasar un documento que es para otros modelos de gases también, que este es el que avanzamos en la anterior clase, pero no todos estaban ahí, que solamente estaba un compañero de ustedes que está aquí, pero los demás no lo han visto. Este es un modelo de gases que he podido conseguir de otro docente, pero es similar a cómo avanza el ingeniero. Así que esperemos que... Ya, a ver, ya. Bien, ¿cuál es pase? Ah, ya. Bien, en este ejercicio de acá, aquí como ven, habla de un compresor y un compresor ya es un sistema abierto, no es un sistema cerrado. Ya bueno, no importa, por el límite. Entonces acá, ¿qué es lo que me está diciendo? Me dice a un compresor, ya, a un compresor le ingresa aire. En este caso, el gas sí es aire, ya está drenado. No es oxígeno molecular, es la única variación. Y dice a 1 kilogramo fuerza sobre centímetros al cuadrado y con una temperatura del 37%. Se comprime hasta 7 kilogramos fuerza sobre centímetro al cuadrado y nos dice que si el proceso es politrópico con N al 1,3, determine la potencia que se requiere si se comprime 200 litros por minuto de aire medidos a la entrada. Determine el cambio de entropía, en este caso habla la variación de entropía, a eso se refiere, y graficar en un diagrama TS. Ahora aquí, con respecto a los diagramas, ¡no! ¿Qué hice? Ya. Ahora, con respecto a los diagramas, aquí les iba a mostrar cómo son los diagramas de cada proceso. Para el proceso adiabático, isotérmico, politrópico y isocórico. Igual incluso el ingeniero les hizo. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esos diagramas? La campana. Esa es la diferencia entre esos procesos. Ay, todavía se sale. Y está lento el internet.
Ya, bueno, aquí lo vamos a ver ahorita el que les estaba diciendo. Ya. Este de acá es el modelo más, es diferente. El diagrama de estos tipos de procesos, a lo menos cuando son gases, no es con la campana de Gauss, con la campana que siempre hemos visto. Es de esta manera. El ingeniero igual hizo su diagrama, si no me equivoco, en la pizarra y les mostró cómo se tenía que graficar. Yo aquí tengo un... A ver, aquí les estoy pasando cómo son los diagramas. Eso igual va a ir en su formulario. Ay, Dios, talento. Ya bueno, sigamos. Bueno, como bien saben, este es un proceso politrópico y nos pide determinar la variación de entropía. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? En este caso de acá, estamos ocupando la ley general de los gases, pero con respecto al volumen específico y no al volumen. Es la única diferencia que tenemos. Aquí estamos ocupando la constante para eliminar la presión. Simplemente despejamos. ¿Y para qué hacemos eso? Nosotros necesitamos poder obtener el trabajo total, o mejor dicho, la potencia total. La fórmula es la misma, solamente que los únicos que están en flujo son la masa y el volumen, pero el volumen específico no. Entonces, yo calculo el flujo másico con esta fórmula porque como ya tengo el volumen total, se podría decir, yo puedo calcular de esa manera. Ahora necesito encontrar también el volumen específico 2. Ocupo la misma fórmula y todo eso. Ahora, aquí, como no tengo temperatura 2, solamente tengo como dato la presión 1, la presión 2 y la temperatura 1. Necesito también saber la temperatura 2 porque a mí me está diciendo un proceso un diagrama TS. Así que por ende tengo que saber cuánto es mi temperatura 2 para poder graficar. Y ocupo la misma fórmula general, solamente queda aquí, despejo la temperatura. Y todo lo baso al estado 2. Reemplazan y ya pueden tener eso. Ahora, aquí se recuerdan, ¿no? Aquí creo que se me eliminó un poquito. Aquí era el calor específico, va a ser igual a C por la variación de temperatura. Y el calor me está dando en kilocalorías sobre kilogramo, lo cual me indica que es un calor específico. Yo lo multiplico por la masa, que en este caso, mejor dicho, flujo másico, y yo puedo obtener este valor. Y ya lo tengo en calor total. Ocupo la primera ley de la termodinámica para un sistema abierto, que sabemos que es el flujo de calor menos la potencia va a ser igual al flujo másico por la variación de entropía, diré la variación de entalpía más la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial. Obtengo el trabajo me da negativo, pero ¿por qué me da negativo? Es porque sus características del compresor me dan un trabajo negativo. Entonces, está bien hasta ahí. Y aquí era lo que yo les estaba hablando del estado de referencia.
Al hablarles del estado de referencia, les hablo de... ¿Para qué les hablo de eso? Para que ustedes puedan calcular el valor de las entropías de cada entropía, de cada estado. Entonces, ¿qué era lo que me estaba pidiendo? Me estaba pidiendo, me pide calcular la variación de entropía. Tranquilamente, ¿cuál fórmula podía ocupar? ¿Se acuerdan la fórmula, no? La de ese rato, la que estaba mostrándoles. La de C por logaritmo por temperatura 2 Sí, por, sobre por temperatura la 1. temperatura 2 sobre la temperatura 1. Exacto. Pero yo para poder graficar el diagrama tengo que saber cuánto vale S1 y S2. Entonces, yo ocupo este estado de referencia donde me dice que mis valores tienen que ser igual a cero. Ahora, ¿pero por qué igual aquí mi temperatura, bueno, mi presión 2 es 7? Es que pasa que un dato sí o sí tiene que ser real. En este caso, nosotros estamos escogiendo la presión porque es más factible. Porque si yo convierto la temperatura en cero, sabemos que al transformarla a Kelvin, o sea, si está en 0 grados, al transformarla se hace 273 Kelvin. Entonces, solamente mis presiones van a ser datos reales y mi temperatura van a ser datos de referencia. Temperatura y entropía son datos de referencia. Y esta es la fórmula que les estaba diciendo del estado de referencia. Uy. Esta es mi fórmula 1 y este es mi fórmula 2. Como ven, yo utilizo esta fórmula para cada estado. Para el estado 1, mi referencia va a ser lo que llegue a restar. La entropía real menos la entropía de referencia va a ser igual al Cp por el logaritmo de la temperatura 1, o bueno, de la temperatura sobre la temperatura de referencia menos la constante R por el logaritmo de la presión del estado 1 sobre la presión de referencia. Ya de esa manera hago lo mismo, pero para el estado número 2. Estas dos fórmulas están yendo igual en su formulario para que no lo pierdan, para que se den cuenta o se acuerden por lo menos de cómo se podía resolver ese ejercicio. Bueno, y con eso ya obtengo la entropía 1 y la entropía 2 y tranquilamente puedo hacer la variación de entropía. Ahora, ¿qué pasa aquí? Mi entropía 2 es menor a mi entropía 1. Y al ser menor mi entropía 2, obviamente me sale un valor negativo. Para eso nosotros necesitamos conocer la variación que hay entre esas dos, dos datos, entre esos dos datos, pero si sale negativo yo lo puedo hacer con un valor absoluto y tranquilamente ya me sale en positivo. Solamente en ese caso. Ahora el segundo ejercicio es un ejercicio que también es de gases, pero ya este es un ejercicio tirando al primer examen, como hemos visto. Utilizamos la fórmula del gas, bueno, la fórmula de los gases ideales, y tranquilamente despejamos el volumen específico, porque ¿qué es lo que me está pidiendo acá? Aquí me está pidiendo determinar la temperatura final y cuánto es la masa que queda.
Entonces, como es un sistema cerrado, nosotros sabemos que la masa se mantiene constante, pero sabemos que en algún determinado tiempo hay una variación. Aquí en el estado inicial está con el cilindro pistón, está con un volumen cero porque está vacío. Pero después de que se abre la válvula me dice que hay un incremento de volumen, donde vamos a suponer que el volumen 2 va a ser, o bueno, el volumen 2 va a ser mayor al volumen inicial. Todo esto, todo lo que está acá dentro de... Uy, todo lo que está dentro de lo que estoy dibujando ahorita. Vamos a hacerlo así ya, porque está todo feo, pero dentro de todo esto, dentro de todo eso, este es mi estado inicial. Después de un determinado tiempo, cuando yo abra la válvula, me dice que aquí va a haber un incremento de volumen en esta parte de acá. ¿Por qué? Porque al abrir la válvula en este tanque que tengo yo, digamos que, bueno, aquí dice que tengo aire a cierta presión y a cierta temperatura, y aquí está vacío. Por ende, cuando abra la válvula, esto se mantiene, dice que se va a volver todo en equilibrio. Al volverse todo en equilibrio, no va a haber más ni menos en los dos tanques, sino los dos van a estar en las mismas capacidades. Por ende, es que aquí va a haber un incremento de volumen para que el volumen se mantenga en equilibrio. Ese es mi estado final. Léanlo bien el estado, el enunciado, léanlo con tiempo y si gustan, si no les llegan a entender o pasa algo, me buscan a las 5:30 y yo tranquilamente les puedo ayudar con todas sus dudas despejadas. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos, una vez ya calculamos la masa, que era lo que nosotros necesitábamos para saber primero cuánto de masa es lo que se está ocupando. Y en el estado B sabemos que está vacío, así que no hay tanque B para el estado inicial. Aquí en la primera ley de la termodinámica tenemos, ocupamos la primera ley de la termodinámica, pero para un sistema cerrado, no para un sistema abierto. Ahora, como ven aquí, la energía interna está en mayúscula, por ende, esta energía interna está referido a la masa. Ahora, quiero que ustedes vean que hay una fórmula de entalpía donde me dice que la entalpía es igual a la presión por su volumen más la energía interna. Esta es una fórmula nueva que en esta vez les expliqué. Está acá. A ver, bueno. Ya, aquí, en la primera ley de la termodinámica, ¿qué es lo que está pasando? Sabemos que el trabajo de un cilindro pistón es esta, ¿no? Es igual a la presión por la variación de volúmenes. Eso está en su formulario del primer parcial, acuérdense. Luego sabemos que la variación de energía interna es igual a esto. Como está en mayúscula, cada uno está multiplicándose por su masa. ¿Ok? Y como es un sistema cerrado, no existe calor, no me dice que hay transferencia de calor. Por ende, yo lo elimino y me queda esto. Bien, hasta ahí vamos viendo, ¿ves? Y aquí yo multiplico la presión por cada uno de los valores del volumen. La presión por el volumen 2. Y se mantiene el signo porque el volumen 2 es positivo. La presión por el volumen 1. Pero negativo por negativo da positivo. Entonces ya tengo esta parte de acá.
Aquí se sigue manteniendo la energía interna, no cambia, está bien. Ahora, existe una fórmula que me dice que yo puedo llegar a calcularle la entalpía mediante esto. ¿Se acuerdan cuál es la fórmula de la energía interna para calcular cuando solamente tienen entalpía? La energía interna va a ser igual a la entalpía por su volumen, por la presión por el volumen específico por 10 a la cuarta sobre 427. ¿Se acuerdan, no? Técnicamente esta fórmula viene de eso. Es como si yo despejara solamente la entalpía. En este caso, como sabemos que este valor es del estado 1 y este valor es del estado 2, este valor es del estado 2, entonces, ¿se acuerdan, no? Lo que les estoy explicando o no, chicos. Sí, se entiende. Ya, En entonces, caso de que queramos comenzar directo de esta fórmula de entalpía, ¿será que nos lo hace valer o sí hay que comenzar desde no, la primera ley a desglosar? tienen que comenzar desde la primera ley porque no pueden llegar a la misma conclusión, digamos. Incluso lo que podrían hacer es poner la fórmula de la energía interna con respecto a la entalpía, pero sin el 10 a la cuarta sobre 427. Ah, yo lo he colocado por 10 a la cuarta de directo en mi formulario y de ahí comienzo a desglosarlo para sacar Bueno, el... No sé podrían si... hacerlo, podrían hacerlo, solamente que aquí se les va a confundir y no es tan bueno, digamos. Pero podrían hacerlo, si quieren lo pueden hacer, lo intentan y si no les sale o pasa algo, me hablan al privado o van a la universidad o me buscan en la universidad, mejor dicho. Pero esta fórmula de acá es del despeje de, de la fórmula para encontrar la energía interna con respecto a la entalpía. Emanuel, ¿sabes, no? Ahora, acá, ¿qué es lo que está pasando? Bien, como nosotros no tenemos ningún dato del estado 2, solamente tenemos la presión, porque aquí me está dando solamente la presión final. ¿Dónde está? Aquí está. Esta es la presión final, 1,2. Entonces, eh, como estamos trabajando con la presión del pistón, nosotros vamos a poner la presión de 1,2. Y aquí en el volumen 1, recuerden que el volumen va a ser una sumatoria de los dos tanques, o bueno, del tanque y del pistón. Entonces mi volumen 1 es igual a mi volumen del tanque 1 más mi volumen del pistón o del estado ¿cómo le podemos decir? Del sistema 2, digamos. Del sistema 1 más el sistema 2. Ese va a ser mi volumen total 1. Más, hacemos lo mismo para la energía interna total, que va a ser igual a la energía interna del sistema 1 más la energía interna del sistema 2. Y como yo en el sistema, en el lado B o en el sistema B no tengo nada, está vacío, técnicamente no tuviese nada de esto y se me elimina. Y yo aquí ya recién veo que puedo ocupar los valores que yo tengo para el sistema 1, desde aquí. Y en aquí, solamente porque es un gas, nosotros vamos a calcular la entalpía, pero de esta manera.
con su fórmula de gases. El Cp más la temperatura 2, porque solamente me habla del estado 2 por su masa. Y esto va a ser igual a todo esto. La energía interna también la vamos a ocupar respecto al valor de su fórmula, que en este caso sabemos que la energía interna es igual a Cv por su temperatura. Y como estos dos valores me quedan en unidades específicas, lo multiplico por la masa y me queda en unidad total, que es lo que yo estoy requiriendo. ¿Para qué hacemos eso? Me pedía calcular la temperatura 2 final. Tranquilamente puedo despejar temperatura 2 porque yo ya tengo todos los demás valores. Y de esa manera es como encontré la temperatura 2. Y para poder saber cuánto es la masa que quedó del estado A, nosotros vamos a hacer la referencia del volumen inicial sobre el volumen específico final. ¿Por qué entre esos dos? Porque si yo le pongo volumen sobre volumen, a mí me quedan las unidades en unidades adimensionales, o sea que no hay valor de unidad. Pero si yo le pongo sobre el volumen específico, que es un valor que requiere e incluso me da unidades de masa, yo puedo obtener la masa que se ocupó o quedó, mejor dicho, la masa que quedó respecto al inicio con el final. ¿Pudieron entender esa parte? Porque es la parte más confusa, digamos. Chicos, chicos, Auxiliar. ¿me escuchan? Auxiliar, se escucha. ¿Sí? Ah, ya. Bueno, esta es la imagen que yo les pasé de todos los diagramas. Este está en respecto a un diagrama TS. Ya. Aquí, como pueden ver, este es el proceso isotérmico, cuando se mantiene a temperatura constante. Cuando se es en un proceso isobárico, siempre y cuando esté en relación de temperatura versus entropía. Me dice que va a ser de esta manera. Cuando esté en un proceso isocórico, me dice que va a estar de esta manera, porque al mantenerse en volumen constante, me dice que mis entropías van a ser iguales. Y cuando es un proceso adiabático reversible, yo tengo de esta manera mi interpretación. Y en aquí, como se dan cuenta, les está explicando de que cuando es un proceso adiabático reversible, la entropía es constante, pero se marca una línea recta. Eso ya les explico más detallado, pero más tarde. Ahorita, la verdad, estoy sin tiempo. Pero en la tarde noche, tipo 5:30, 6, voy a estar por la U y ahí me buscan para resolverle todas sus dudas o directamente me hablan por WhatsApp y yo les respondo más o menos a esa misma hora también. Este es el proceso politrópico, como ven, esta es su forma de graficar. No siempre va a ser de esta manera. A veces puede ser de que la entropía 2 esté aquí adelante y la entropía 1 esté aquí adelante. En este caso de acá, como se darán cuenta,
se graficó, aquí, se graficó de esta manera. Como ven, esta es la gráfica que se realizó en el ejercicio número 1. Mi temperatura 1 es menor y mi temperatura 2 es mayor, pero mi entropía 1 es mayor y mi entropía 2 es menor. Pero sigue siendo la misma gráfica politrópica. ¿Lo ves? Es la misma. Es la misma gráfica. Está tal cual. Así que cuando ustedes grafiquen gases, se tendrían que guiar de estos gráficos. Siempre y cuando sea TS. Ahora, si es PS, cambiaría un poquito, pero no mucho. Y aquí está la comparativa de todos los diagramas. El isotérmico, el politrópico, el adiabático, el isobárico y el isocórico. Bueno, eso sería todo y nos vemos más tarde o me hablan por WhatsApp para que les pueda resolver todos sus ejercicios. Auxiliar, una consulta. ¿Será que entra gases en Claro. este examen? Creo que hemos avanzado más gases que otros ejercicios, ¿o no? No, hemos avanzado igual sistema abierto. Al comienzo, ¿no? Al comienzo. Tengo Al ejercicios, pero ya comienzo. me olvidé. Puro gas he estado practicando y el Ya. ciclo de... A ver, veamos acá el ejercicio que hicimos al inicio. Ya, por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, sabemos que tenemos que buscar todos los estados de cada, todos los datos de cada estado, mejor dicho. Tenemos 3 estados. Como es un sistema abierto, ya. Entonces, primero hacemos la ecuación de la continuidad. Como no tenemos las dos masas, despejamos una y reemplazamos en la primera ley de la termodinámica. Hacemos todo esto y encontramos la masa 2. Ahora, en este tipo de mezclador me está pidiendo encontrar el flujo másico del sistema y la variación de entropía del proceso. Ahora, recuerden que la variación de entropía del proceso, que está por acá, me dice que es igual a la variación de entropía del volumen de control, o sea, de todo el sistema, más la variación de entropía del ambiente. Este enunciado se encuentra en los modelos de exámenes y si no me equivoco es el segundo o el primero, uno de dos. Así que búsquenlo y cuando vean que es un mezclador, se resuelve de esta manera. Entonces, para que ustedes encuentren esta variación de entropía del proceso, tienen que encontrar primero esta variación, que es la primera de acá, que como pueden ver, donde les dice que es igual a S mayúscula de salida menos S mayúscula de entrada. Como se están dando cuenta, están multiplicando cada uno por su masa. Y encuentran la variación de entropía, que está en total, y la variación de entropía del ambiente es igual al calor que se tiene, que en este caso es 290, sobre la temperatura del ambiente, que también me está dando. La temperatura del ambiente no es una temperatura igual que otra. El enunciado se los tiene que decir. Si no se los dice, no tiene temperatura del ambiente. ¿Ok? Simplemente sacan sus cálculos y luego hacen la sumatoria de los dos valores que hayan encontrado y ya obtienen el valor del proceso. De esa manera se resuelve el ejercicio. Como ven, no es tan complicado. Y del otro, de la turbina, ya se les había dicho que para este tipo de ejercicios siempre tienen que recordar esta metodología de acá. Si es adiabático y es reversible, nos dice que es isoentrópico, que la entropía de salida es igual a la entropía de entrada.
Pero al hacer eso, nosotros vamos a decir que es un proceso ideal. ¿Por qué hacemos esta suposición? Porque en el estado final o en el estado de salida, como en este caso, mira, me está dando una presión de 0,21, pero no tengo nada más. Entonces yo le estoy diciendo a este equipo, porque este equipo es una turbina, y de por sí me está diciendo que es calor cero, es adiabático, yo hago la suposición de que es reversible para que sea isoentrópico. Y así yo tengo mi estado ideal, que está en este caso de acá. Ahora aquí lo que me está pidiendo es calcular el rendimiento, la variación de entropía y el diagrama TS. Pero para encontrar la variación de entropía yo tengo que tener mi entropía real, porque si yo hago con la ideal, si hago esta suposición, ¿cuál va a ser mi variación? Mi variación se va a volver cero. No es lógico. Entonces ustedes tienen que calcular el real y el real lo hacen mediante la mediante el rendimiento. Entonces ustedes primero encuentran todos los datos, calculan todo eso, utilizan la primera ley de la termodinámica, pero para el estado ideal. Y cuando obtengan el trabajo ideal, pueden calcular el rendimiento, porque en el inciso, en el enunciado les está diciendo que el trabajo real es igual a 105 kilocalorías sobre kilogramo. Ustedes encuentran el rendimiento y también sabemos que el rendimiento es igual a en este caso el trabajo real es igual a la entalpía 2 menos la entalpía 1 y el trabajo ideal es igual a la entalpía 2 ideal menos la entalpía 1. Yo ya tengo todos los valores menos la entalpía 2 porque el rendimiento ya lo obtuve por medio de todo esto. Calculo la entalpía 2 y al calcular la entalpía 2 ya tengo un valor real y como tengo la presión y tengo un valor real, tranquilamente puedo hacer mi estado 2 real. Saco todos los datos, veo que tengo y aquí ya tengo otro tipo de entropía. Es mi entropía real y yo entonces aquí recién puedo calcular la variación de entropía de la entropía 2 real menos la entropía 1 real. Pero en este caso de acá es una variación de entropía específica. ¿Por qué? Porque está sobre kilogramo. Y eso sería todo. Eso es, chicos. ¿Quedó claro? Sí, pues sí, gracias. Ya. ¿Alguien más? Ok, bueno. Nos vemos entonces. Hasta luego, chicos. Hasta luego, gracias.